Es un privilegio y una bendición presentar a nuestros invitados. Y esta mañana tenemos la bendición de contar con Corín Mazurek, directora de Homeschool, que es Educación en el Hogar. Bienvenida a Puertas Abiertas, Corín. Muchas gracias, pastor. Un privilegio, una bendición estar Para aquí. nosotros también un privilegio y una bendición. Desde el mundo del amigo invisible que no nos veíamos, del maíz. Pero ahora la pueden ver sin el maquillaje, sin el maquillaje, sin la vestimenta. De la ardilla metichina. La metichina, se metía en sí. todo la metichina. Bueno, para nuestro público televidente, hermana Corín, ¿cómo aparece Cristo en su vida? Hermosa pregunta, pastor. Bueno, tuve el privilegio, ¿cierto?, la bendición de crecer en una familia cristiana. Mis padres son misioneros, por lo tanto siempre se me fue presentado el Evangelio. Incluso hablamos de teología en la mesa. Siempre, toda la vida, muy interesante. Pero llegué a una relación personal con Cristo ya en mi vida adulta, cuando comencé a estudiar teología junto con mi esposo y comenzamos a estudiar el libro de Romanos. Y eso fue poderoso, ahí entendí lo que es la cruz. Sí, se me reveló claramente su persona, lo que Él hizo, y ahí entendí que no se trata de mí, de las cosas buenas que yo puedo hacer, no, se trata de lo que Él ya hizo y de lo que Él es en mi vida. Y su obra fue completa. Así es. Para que nuestro público más que suficiente, exactamente. Claro, por supuesto. Hermana Corín, pero el Señor no trabaja ni con sobrinos ni con nietos, sino que trabaja con hijos. Con hijos, así es. ¿Cuándo usted le entrega su vida a Cristo? ¿A qué edad, más o menos? Mira, como bien le decía, toda la vida creciendo en eso, nosotros fuimos educados en casa, así que mis padres siempre nos formaron con el Evangelio, con teología, con instrucción bíblica. Por lo tanto, siempre crecí con la mentalidad de dar mi vida a Cristo. Cuando yo ya era adolescente, a los 14 años, comencé a desarrollar dones y talentos artísticos, musicales, etcétera, y comencé a involucrarme mucho en el ministerio de niños de mi madre, el mundo del amigo invisible. Claro. Y en la iglesia, en la adoración, en la escuela dominical, me encantaba y aún me encanta, me apasiona la educación. Y bueno, ya después de mi vida adulta fui madre. Y ahí tuve la bendición de entender el ministerio de la maternidad y de ser esposa además. Y ahí el Señor comienza a mostrarme y revelarme en su palabra lo que es ese ministerio. Así que gracias a Dios he podido brindarle al Señor, ¿cierto?, mi vida como un instrumento para su gloria desde muy jovencita, desde muy pequeña. Qué lindo, lindo. Algunas cosas para reforzar a nuestro público televidente, porque ellos están ávidos ahí, generalmente esperando lo que dice la entrevistada, porque dice, si lo hizo con Corín, también lo puede hacer conmigo, amén, ¿cierto? Amén. Porque el Señor es para todos. Así ¿cierto? así es. Dice que usted tuvo mucho interés desde la escuela dominical. Sí. En la escuela dominical, yo le digo aquí a la directora de la escuela dominical que ellos tienen la responsabilidad y el privilegio de escribir en hojas en blanco. Así es. Entonces, lo que ellos le enseñen a esos niños, nunca en la vida se les va a olvidar. Así es, los niños son esponjas, pastor, sí, así que están absorbiendo todo eso. Como bien le decía, yo y mis hermanos y todos los niños que estamos involucrados también en el ministerio de niños de mi madre, todos estamos absorbiendo esa información para después crecer y ser los voluntarios del ministerio, ¿cierto? Y después ser adultos y ya tomar responsabilidad, ser líderes en la obra de Cristo. Es formar discípulos para la obra del Señor. Exactamente. Lo otro que quisiera rescatar en lo que dijo delante hermana Corín es que el Señor va preparándonos de antemano, ¿cierto? Para después cuando llegue el momento y en su tiempo nos use. Así ¿cierto? es. Entonces así fue la preparación en el hogar,
¿cierto? Sí. Estudiando en casa. Sí, estudiando Que en es casa. lo mismo que está haciendo ahora usted como Y yo directora. no me lo veía así, pastor, para Ah. ser sincera. Yo no pensé que iba a repetir el patrón, no pensé que iba a hacer lo mismo. Ya. Yo pensaba, no sé, que iba a estudiar y a ser profesora de inglés o algo así, pero nunca me veí como educadora, como madre educadora de mis hijos en casa. Ah. Pero después, como le decía, cuando comenzamos a estudiar la palabra con mi esposo, y empezamos, Romanos, exactamente, y de ahí en adelante comenzamos a estudiar más acerca de, porque ya estamos casados, teníamos los 3 niños, en ese contexto también teníamos un ministerio de niños muy grande, pastor, hasta 250 niños, campamento de niños, culto de niños, taller evangelístico, taller de fútbol, nómbralo, todo lo hacíamos para los niños. Y en medio de ese contexto, pastor, el Señor nos revela el gran ministerio que no estábamos haciendo, que era el ministerio de nuestro hogar, de plantar el reino de Dios en nuestro hogar. Porque, ¿sabes, pastor? Es fácil hacer cosas afuera de la casa. Pero en la casa, de lunes a viernes, ahí es donde está Exacto. la realidad. Así es. Y eso es lo que no Exactamente. estábamos cumpliendo. Alcanzando, claro. Exactamente. Y lo otro que quiero rescatar que dijo también delante en su primera intervención Ujú. es que usted ahora tiene el matrimonio como un ministerio. Así es. A ver, explíquele eso para nuestro público televidente. Con mucho gusto, pastor. Bueno, el Señor siempre nos ha mostrado en su palabra que Él forma al varón y a la mujer, ¿cierto?, como un equipo. Cierto. La mujer es la ayuda idónea, ¿cierto? Y el varón debe ser la cabeza, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Y Cristo ama a la iglesia, da su vida por la iglesia, la sirve. Asimismo el varón hace lo mismo entonces por su esposa y por sus hijos, por su familia. El varón, siendo la cabeza del hogar, es responsable por la vida espiritual de su esposa y de sus hijos, es responsable por todo lo que sucede en esa casa. Y nosotros vemos hoy en día en nuestra sociedad, pastor, y vemos que no se está ejerciendo ese rol bíblicamente, lamentablemente. Y vemos que la mujer, en vez de ser una ayuda idónea y trabajar en equipo y en colaboración con su esposo, quiere estar por sobre su esposo. El feminismo está muy grande hoy, actualmente, e incluso el feminismo ha entrado a las iglesias. Entonces, nuestra sociedad hoy es totalmente antibíblico con respecto a los roles del hogar. Entonces el matrimonio básicamente consiste en que somos un trabajo en equipo. Si eres soltero, eres soltera y estás estudiando para una carrera, ¿cierto? Estás trabajando, tu ministerio entonces debe ser para glorificar a Dios con tu profesión, con tu carrera. Pero si tú estás casado o casada, entonces ya tienes un ministerio ahí que cumplir como equipo. Y si tienes hijos, entonces tienes un ministerio que empieza con esos pequeños que son tus discípulos. Y de ahí para afuera. Exacto. Y de ahí para afuera, no al revés. Exacto. Algo para reforzar, Corinita, es que ¿cuándo fue que atacó el diablo a Eva? Ese es un buen punto. Cuando no estaba la cobertura de Adán, ¿cierto? Exactamente. Entonces, el varón es cobertura de la mujer y también de su hogar. Y es más, pastor, si nosotros vemos la maldición, ¿cierto? Cierto. Cuando Dios maldice a Eva, le dice, vas a tener deseos de querer gobernar sobre Adán, sobre el varón, mas no lo lograrás porque él tendrá dominio sobre ti. Cierto. Entonces ese deseo, y lo digo por experiencia, pastor, porque yo también he sentido ese deseo de querer estar gobernando por encima. Y bueno, el Señor me mostró claramente que tengo que ponerme hacia el costado, porque yo estar por encima... Ayuda idónea. Exactamente, ser ayuda idónea, porque si yo estoy encima, no estoy permitiendo que Él pueda ejercer su rol bíblicamente. Exactamente. O sea, ¿me entiende? no puede hacer cobertura. Exactamente. Y en esta sociedad vemos justamente eso. Vemos que el varón se echa hacia atrás, ¿cierto? Y deja que la mujer haga todo y la mujer hace todo, pero después está reclamando. Exacto. ¿Pero por qué no me ayudas? ¿Pero por qué no te haces a cargo? Exacto. ¿Pero por qué no haces esto otro? Claro. Es porque no se está ejerciendo en rol bíblicamente. Y Efesios 5 y Efesios 6 nos habla de los roles del varón y de la mujer. Y dice, mujeres, sométanse a su esposo. Pedro 3, del 1 al 6. Exactamente, exactamente. Entonces,
No se trata tampoco que el esposo tenga que gobernar, ¿cierto? Como un tirano. No, Ya tú haces lo que yo te exacto. digo porque yo estoy a cargo. No, Claro, no. se trata de ser como Cristo. En armonía, Exactamente, con amor. servirse. Es por eso digo que es un ministerio, porque es servicio mutuo, ¿cierto? Y es para testificar de Cristo. La mejor forma de evangelizar, pastor, es invitar a alguien a tu hogar y Exacto. mostrar a Cristo en cada Exacto. momento. Exacto. O sea, no es necesario hablar, sino mostrar. Corinita, lo otro que quiero que le diga a nuestro público televidente es si ha habido alguna intervención divina y milagrosa de Dios en su vida. Oh, Sí, por muchas, supuesto, ¿cierto? sí, Todos muchas. los días. todos los días. Pero Todos sabe los que días. hay uno muy puntual que en este momento tengo en mi memoria y que incluso lo he compartido con muchas familias que me han preguntado, que fue en un momento en el cual mi esposo y yo, estando muy involucrados en la obra, ¿cierto?, en el ministerio, hubo un momento en el cual estábamos bastante mal, de todo sentido, económicamente, incluso con nuestro matrimonio teníamos algunas dificultades, con nuestra paternidad, ¿cierto?, con los niños, y fue un desastre. Fue un desastre. Y llegó un punto en el cual yo simplemente me arrodillé en el suelo y oré y clamé al Señor y le digo, Señor, ayúdame, necesito de ti. Porque claro, yo estaba haciendo todo, Claro, exacto. ¿me entiendes? Yo estaba Exacto. haciendo todo. Exacto. Yo me creía la heroína, yo voy a hacer todo aquí, yo voy a cargarme de esto, yo voy a hacer esto otro. Y mi esposo también, mi esposo muy involucrado en la iglesia, en la obra, pero no nos estábamos enfocando en nuestro ministerio de familia. Entonces, bueno, si no te preocupas de tu casa, Claro. como corresponde bíblicamente, y no pones a Cristo en tu casa, en el centro, no va a funcionar. Dios no No va guarda a la funcionar. ciudad, en vano vigila Exactamente, la guardia, ¿cierto? exactamente, lo que dice el Salmo 127, o sea, Cierto. Dios tiene que edificar la casa, no Exactamente. nosotros. Entonces, en ese momento de aflicción, nosotros estábamos endeudados, pastor, con la casa. Y esa es Estábamos por y perder esa es todo. una atadura. Exactamente, Las deudas fue, son ataduras para que sepan fue nuestro tremendo, fue público. tremendo. Y en ese momento el Señor se nos reveló y nos sacó de todo eso y fue un cambio así radical, radical. Qué lindo. Y ahí pude entender de qué se trata esto de ser madre, porque era una lucha al fin y al cabo lo que entendí. Claro. Estaba luchando en contra de la voluntad de Dios. Pero ¿qué me dice Romanos 12:2? Que no nos moldeemos a este siglo, no nos moldeemos No a este conforméis, mundo, dice, claro. no nos conformemos exactamente a este mundo actual, a este siglo actual, sino que sean Transformados por medio de la renovación de de vuestro la mente, entendimiento. exactamente. El metanoia, la exactamente. mente, ¿cierto? Y eso es lo que yo no estaba haciendo, pastor. Yo estaba siguiendo con lo que yo pensaba que estaba bien. Claro. Y por lo tanto, no conocía la voluntad de Dios, porque no estaba renovando mi mente. Pero al momento que llega esa transformación a mi vida, pude entender y pude conocer la voluntad ¿Sabe de lo Dios, que es yo buena, agradable y le he perfecta. puesto un nombre a ese tipo de creyentes? ¿Ah, sí? Claro. Ellos siguen el evangelio Frank Sinatra, Frank Sinatra, a mi manera. my way. My way. Eso, a mi manera. Sí. Está bueno. Así que, Corinita, vamos a invitar a nuestro público televidente a escuchar una canción. Las siempre lindas e interesantes enseñanzas de Puntito. Oh. Y regresamos en esta cálida entrevista.